Pues muy buenos días a todos, bienvenidos a este panel conocido como Retos y Perspectivas de la Economía Mexicana ante el COVID-19. Su servidor Cuauhtémoc González, director académico de Universidad Virtual, y pues me voy a permitir presentar a los panelistas de esta tarde. Muy agradecidos, primero que nada tenemos a Gernot Rumpf. Voy a hablar un poco de sus credenciales en su formación académica. Gernot es licenciado en Administración por la Frankfurt Goethe University en Alemania. Tiene una maestría en Administración por la misma universidad y tuvo un verano en la Universidad del Tecnológico de Monterrey en Estados Unidos. Por su parte, tenemos a Roberto Orozco. También Gernot tiene amplia experiencia en cajas de pensiones, ha sido gestor de pensiones en IBM Alemania, es su empleo actual. También es profesor de la Universidad de Celaya en Finanzas Corporativas Globales y Economía Internacional. Y pues ha tenido otros cargos como gestor de cartera y analista en Frankfurt, en Unit Investment, y especialista para diseño y configuración del mercado en Deutsche Börse, también en la Bolsa de Valores de Alemania. Muchas gracias, Gernot. Tenemos por otro lado a Roberto Orozco. Roberto Orozco es licenciado en Economía por el ITAM, tiene una maestría en Administración en la Universidad de Celaya, es profesor de tiempo completo de nuestra universidad, es mentor del programa para el refuerzo del ecosistema de innovación del estado de Guanajuato, en colaboración con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, es miembro de la Sociedad CFA de México y de Negocios, pues también ha impartido conferencias en Perú, en el Congreso COIL de la Universidad del Estado de Nueva York, en universidades en Polonia y en el Broome Community College de la Universidad del Estado de Nueva York. Ha participado como consultor en evaluación de proyectos en los sectores de transporte de energéticos, manejo de residuos sólidos, educación y hotelería. Por último, y no menos importante, nuestro estimado Mauricio Hernández. Él es licenciado en Economía del Tecnológico de Monterrey, tiene una maestría en Finanzas por la EADA en Barcelona, tiene una maestría en Mercadotecnia por la Escuela de Organización Industrial en Madrid, es maestro en Comercio Exterior por la Universidad de Celaya y es doctor en Ciencias Administrativas del Instituto de Estudios Universitarios. Mauricio Hernández pues se ha desarrollado principalmente en puestos directivos de áreas de planeación estratégica, planeación financiera y en empresas de diversas industrias como el entretenimiento, la siderurgia, retail, alimentos, entre otras. Ha sido profesor de diversas universidades de México en programas de nivel superior y posgrado, entre las cuales destacan el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, la Escuela Bancaria y Comercial y por supuesto también profesor de la Universidad de Celaya. Pues muchas gracias a los tres por acompañarnos. Estamos muy agradecidos por el tiempo que nos han permitido en sus agendas. Gernot está conectado ahora mismo desde Alemania. Buenas tardes, noches, Gernot. Mauricio y buenas Robert, tardes. pues, gracias. Mauricio y Robert pues están aquí en México, en Celaya. Y bueno, pues comentarles la agenda de hoy. Como vamos a estar trabajando este panel, pues vamos a hacerlo en tres partes. La primera es la situación actual de la economía y las expectativas que hay para el mundo ante el panorama que estamos teniendo hoy. En la parte número 2, la situación y las expectativas en México. Y en la parte número 3, propuestas de acción que ustedes nos hagan desde lo local y hacia lo global. Y posteriormente conclusiones. En este momento tenemos deshabilitado la opción del chat. Lo vamos a ir abriendo en ciertos momentos para que nos hagan preguntas pertinentes para hacerle a los panelistas. También a los panelistas les informamos que les vamos a dar un tiempo de intervención máximo de 5 minutos para que nos hagan favor de apoyarnos. Yo obviamente les estaré informando cuando el tiempo esté cerca, pero la idea es que este panel dure aproximadamente 1 hora con 20 minutos, para que así lo consideremos los que estamos asistiendo y a quienes damos la más cordial bienvenida. Ya tenemos 106 participantes conectados en este momento. Bueno, pues empezamos con la parte 1 de este panel, la situación actual de la economía y las expectativas en el mundo. En ese sentido, pues cedemos la palabra primeramente a Gernot. Gernot, pues danos tu impresión, ¿qué opinas? El panorama pinta complicado, ¿tú qué opinas? Bien, es que se nos pegó primero aquí en Europa, entonces tal vez
ya sabemos un poquito más que ustedes allá. Es una enfermedad que toca a cada uno, es una enfermedad que no distingue y es un fenómeno que también tiene su impacto económico. Entonces es algo bien profundo. Por supuesto, todos nosotros somos humanos, entonces cuando se nos pega una enfermedad no podemos trabajar. Y si una enfermedad está afectando a mucha gente porque es muy contagiosa, tenemos un impacto muy profundo en la sociedad, en el pueblo y en la economía como es completamente. Y lo que veo yo y que también ustedes pueden observar es que este mundo global se convirtió en un mundo bien nacional. Muchos países han cerrado sus fronteras y sí, algunas naciones manejan este reto de otra manera que otras naciones. Entonces se distinguen las naciones y eso es bien interesante de observar. Muchas gracias, Gernot. Toca la palabra al doctor Mauricio Hernández. Mauricio. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Gernot, Roberto, un placer. Me parece que hoy por hoy, pues, el sentimiento que priva en el mundo es un sentimiento de expectativas, es un sentimiento sobre todo de incógnitas de hasta dónde vamos a ver efectos profundos en los diferentes países. Me parece que aún es prematuro para hacer un corte de caja y conocer cuáles serán los efectos finales de esta terrible crisis. Hace algunos días, Acus Consultores hacía un ejercicio en retrospectiva en donde evidenció que por lo menos los últimos 60 años, solo en uno de ellos, el 2009, hubo una tasa de crecimiento negativa de la economía, una tasa de crecimiento negativa del Producto Interno Bruto Global de alrededor del 1.7% negativo. El Fondo Monetario Internacional estima que para el 2020 el Producto Interno Bruto Global habrá de caer alrededor del 3%. Esto es el doble de los efectos que se observaron en la crisis generada por los subprime en los Estados Unidos. ¿Qué está pasando a nivel global? Pues hemos visto desde luego una contracción de la oferta agregada derivada del parálisis de la producción. No se está produciendo, no se está ofertando. Pero al mismo tiempo hemos observado una contracción de la demanda agregada que, apoyada por la caída en los precios del petróleo, ha evitado que observemos un aumento general de los precios en el mundo. Hemos visto aumentos de algunos precios muy particulares que por su naturaleza están siendo aún demandados, pero de forma general la demanda se ha contraído y eso lo podemos evidenciar porque no hay escasez generalizada de bienes y servicios. Esta contracción de la demanda, decía hace un momento, apoyada por la caída en los precios del petróleo, ha evitado que en el mundo veamos una inflación generalizada o un aumento a la presión persistente a la alza en los precios. Esto es muy importante y me parece que los economistas lo debemos de estar advirtiendo de manera constante, porque más allá de este escenario de contracción económica, puede existir un escenario aún más adverso. Si no logramos en los diferentes países, los diversos gobiernos, en el momento en el que llegue la recuperación económica, que la oferta agregada crezca por lo menos al mismo ritmo al que se vaya recuperando la demanda, entonces junto con la contracción empezaremos a observar presiones en los precios, lo cual nos llevaría a un escenario aún muchísimo más adverso, conocido como la estanflación. Ese fenómeno macroeconómico que se presenta cuando de manera simultánea hay contracción económica y crecimiento en los precios. De empezar a enfrentar escenarios estanflacionarios en el mundo, Cuauhtémoc, la recuperación desgraciadamente será más lenta, pero sobre todo más dolorosa para las sociedades. Me parece que hoy en este momento el gran reto es que una vez que inicien los procesos de recuperación, logremos echar a andar todas las políticas públicas necesarias para que la oferta agregada crezca por lo menos al mismo ritmo de la demanda agregada. Muchas gracias, Mauricio. Toca el turno a las ideas que nos ofrece Roberto. Roberto, muchas gracias. Adelante. Bueno,
primero que nada, agradecer a la Universidad de Celaya por la invitación, a los panelistas que me acompañan el día de hoy, a Mauricio Jagernaut, y a todos ustedes, bueno, pues por estar aquí con nosotros compartiendo un poquito pues de las cosas que podemos hacer ante esta situación muy complicada que vamos a tener en todo este año, ¿no? Primero que nada, pues quiero recordar que pues la crisis económica es secundaria a lo primero, pues que es la crisis de salud. La crisis de salud, pues es lo más grave que enfrentamos ahorita, pues con pérdidas de vidas en muchos países y aumentando ahorita, pues en México, el número de vidas que se pierden, ¿no? Entonces, al final del día, la crisis económica, pues va a tener que estar supeditada un poco a lo que vaya evolucionando en la crisis de salud en cuanto a las medidas de contención y en cuanto a cosas que todavía no se saben de la enfermedad. El escenario más positivo pues sería que los picos de la enfermedad que se han dado en China, en España, en Italia, en Estados Unidos y que próximamente se den en México, pues ya de ahí venga disminuyendo, ¿no? Pero no hay la seguridad, pues podría darse pues, otros ciclos de contagio más adelante que todavía harían más difícil la parte de la recuperación económica, ¿no? Bueno, y pues también estamos en incertidumbre sobre la parte de desarrollo de medicamentos, algunas noticias positivas, pero todavía muy preliminares, y en cuanto a la parte de desarrollo de vacunas, que igual pues van avanzando los procesos, no se ve que en el corto plazo vayamos a tener algo en ese ámbito. Entonces, supeditado a la crisis de salud, pues tenemos la crisis económica. Como bien comentaba Mauricio, pues el Fondo Monetario Internacional estima una caída del 3% en el PIB mundial, y lo cual es una situación muy grave, al grado de que es una caída más profunda de lo que se tuvo en 2009 en la economía, ¿no? Entre otras cosas, pues porque en 2009 todavía China, la India y algunos otros países emergentes, pues todavía lograron mantener tasas de crecimiento razonables, mientras que pues ahora tanto países en desarrollo como países desarrollados, pues ambos van a enfrentar un crecimiento muy negativo en cuanto al crecimiento económico, ¿no? Resultado de esto, pues resultado de la caída en la producción que vamos a enfrentar, pues viene asociado toda una serie de fenómenos negativos. El más importante para mi gusto, pues es el aumento en el desempleo, ¿no? O sea, vamos a observar aumento del desempleo en las distintas economías y bueno, pues para cada familia que pierde su empleo, pues es una situación pues desgastante, estresante, porque aparte el mercado laboral va a estar deteriorado, entonces no va a ser tan fácil para aquellos que pierden su empleo encontrar un empleo que lo sustituya con un nivel salarial que estaban acostumbrados, ¿no? Entonces, para mí el fenómeno más complicado es el aumento del desempleo, pero también tenemos otros asociados más o menos a lo mismo, como puede ser el aumento en las quiebras de las empresas, ¿no? Sobre todo, pues es preocupante la situación de las pequeñas y medianas empresas alrededor del mundo que no cuentan con reservas importantes y que pues ante una situación de que muchos sectores económicos están completamente detenidos y otro tanto de sectores económicos están trabajando a solo una fracción de su capacidad, pues entonces no se están dando los flujos de ingreso para estas empresas y no cuentan con los recursos suficientes para soportar la situación a largo plazo, ¿no? Y de ahí nos vamos a que si las empresas y las familias dejan de pagar sus créditos, pues entonces la crisis económica se puede convertir en una crisis bancaria, en una crisis financiera, ¿no? Y si los gobiernos ocupan recursos en solventar ya sea la parte de la caída en la producción o la parte de la pérdida de ingresos de familias o empresas, o en apoyar el sistema financiero, pues entonces la crisis se puede ir convirtiendo en una crisis de deuda en algunos países, ¿no? O sea, entonces va a ir como evolucionando esta situación, se va a ir desplazando, primero la crisis de salud, después la caída en la producción, después pues la pérdida de empleos, la quiebra de empresas, después cierta tensión en el sistema financiero y finalmente problemas de deuda pública en algunas economías, ¿no? Muchas gracias, Roberto.
me parece que cerraste, Roberto, precisamente con las ideas que Gernot y Mauricio nos compartían. Nos dices que, bueno, pues se avecina la crisis de salud más fuerte, porque Gernot precisamente nos apunta que todavía no estamos viendo en América la crisis tan fuerte como ya está sucediendo o está pasando en Europa o en China. Mauricio nos habla del fenómeno de la estanflación y que todavía tampoco vemos esos picos de enfermedad. Y pues efectivamente, tanto ustedes, Mauricio, como Gernot, como Roberto, hablan de que vamos a tener un fenómeno de desempleo que finalmente va a tener, pues puede llegar a tener un fenómeno, un efecto muy adverso. Rápidamente, para cerrar el tema de la economía mundial, yo les preguntaría a los tres, cualquiera que me quiera responder, ante este panorama, ¿ustedes ven alguna oportunidad positiva a nivel internacional? Después nos vamos a la parte de México, pero a nivel internacional, ¿ven alguna oportunidad? Siempre se ha dicho que ante crisis hay oportunidades. ¿Ustedes qué opinarían al respecto? Bueno, si gustan, puedo hacer algún comentario. Bueno, definitivamente pues pueden surgir ciertas oportunidades. Estamos viendo, por ejemplo, pues que el cierre de la economía ha obligado a empresas, a escuelas, etcétera, a recurrir al trabajo remoto, teletrabajo, home office. Referirse a ello, pues un ejemplo de ello es el panel que estamos organizando ahorita, ¿no? Entonces, toda esa experiencia en el desarrollo de capacidades de trabajo remoto, pues definitivamente es las personas. Una nueva oportunidad. Las personas están desarrollando habilidades en ese sentido, ¿no? Otro punto de desarrollo, pues es el punto de la economía digital, o sea, empresas que en un momento dado estaban un poquito rezagadas, pues ya se dieron cuenta de la relevancia de la economía digital, pues es el canal que ahorita está abierto para algunos negocios, ¿no? Son algunos de los dos beneficios que se me ocurren en esta crisis, ¿no? ¿Alguna otra aportación, Gernot, Mauricio? A mí me parece que habrá cambios muy profundos en los paradigmas de producción, cambios muy profundos en los paradigmas de consumo. Y parece, Cuauhtémoc, que también de esta dura experiencia tendremos que replantearnos la forma en la cual los sistemas económicos se han relacionado con el medio ambiente. Es fundamental que aprendamos la lección en cuanto a la sustentabilidad de los procesos y de los sistemas económicos y creo que de esta sí habremos de aprender la lección, por lo menos una gran mayoría de agentes económicos. Muchas gracias, Mauricio. Sin duda, muy importante lo que comentas, la lección aprendida de la parte ambiental que pues ya nos han advertido los expertos durante años, durante décadas, y pareciera ser, como lo acabas de decir, que en esta sí lo vamos a aprender. Bueno, si me lo permiten, continuamos con la parte 2, que es la situación y las expectativas ahora en México. ¿Cuál es el panorama para México? Y para eso, precisamente, le cedo la palabra a Mauricio. Mauricio, adelante. Gracias, Cuauhtémoc. A mí, en lo particular, en el caso de México, me preocupa mucho la velocidad y la profundidad con la que las expectativas se han venido deteriorando en las últimas semanas. Según la encuesta que publica el Banco de México realizada a especialistas del sector privado, todavía la encuesta publicada en marzo generaba una expectativa de crecimiento económico poco inferior al 1%, 0.91%. La encuesta publicada en el mes de abril marca ya una expectativa de crecimiento del 4%, prácticamente 5 puntos de expectativa negativa en cuanto al crecimiento económico. Y el día 21 de abril, Citibanamex presenta la expectativa de diferentes instituciones financieras. Es justamente Citibanamex la más pesimista, arroja ya una expectativa de menos 9% de crecimiento para la economía mexicana. Le sigue Scotiabank con menos 8.4% y ahí pegadito estaba Bank of America y Multiva. Hay que recordar que la crisis del de 1994, cuando dieron efectos muy profundos de ella en 1995, la economía mexicana cayó alrededor del 6.3% y ello
implicó una pérdida de aproximadamente 5 millones de empleos. No sabemos hasta dónde puede llegar justamente la profundización en la contracción económica en el país, pero justo lo decía Roberto y lo comparto al 100% con él. El canal conductor de esta crisis hacia los efectos más profundos será la pérdida de los empleos. Yo estoy convencido que habrá una relación directa entre la profundización de los efectos negativos de esta crisis sanitaria y la pérdida de empleos. En ese mismo sentido, aquellas economías, aquellos países que logren defender la mayor cantidad de empleos posibles justo en este momento serán las que verán los efectos menos adversos de la economía. Apenas en marzo, el 21% de los agentes económicos en México le declaraban al Banco de México que esperaban que la situación económica mejorara en los próximos 6 meses. En la encuesta publicada en abril, solamente el 3% mostró el comportamiento de la economía mexicana para los próximos 6 meses. Por el contrario, cuando en la encuesta publicada en marzo el 53% de los inversionistas declaraban que era un mal momento para invertir, ya en abril el 97% de ellos aseguraba que no estaba en condiciones de poder generar algunas inversiones. Y hay otros indicadores que hoy por hoy pues, nos prenden señales muy claras de que esta puede ser sin duda la crisis más profunda de los últimos 6 años en el mundo y también en México. Massif Coller reporta en la encuesta levantada hace apenas algunos días, el 27 de abril, que el 19.5% de los empresarios reconoce haber despedido empleados y el 21.2% reconoce definitivamente haber dejado de pagar sueldos. Y esto no se suaviza en términos del empleo, efectivamente lo que viene pues es una incapacidad de las familias mexicanas por sacar adelante sus compromisos que puede detonar, lo adelantaba bien ya Roberto, en una crisis financiera que puede cerrar este ciclo vicioso que nos puede llevar a ver efectos desastrosos incluso para la próxima generación completa. Gracias, Mauricio. Roberto, adelante. Bueno, el INEGI dio hoy en la mañana la cifra oportuna, es decir, todavía no es la información completa, que eso está dentro de un mes, pero ya salió la cifra oportuna del comportamiento económico del primer trimestre de este año, ¿no? O sea, enero, febrero, marzo. Y bueno, pues es una caída en la producción de 2.4% con respecto al año anterior, ¿no? Entonces, pues ya mientras que recordemos que esto ocurre ya en un ambiente de estancamiento económico, donde todo el año pasado pues hubo tasas, donde para todo el año pasado fue una tasa de menos 0.1%, pero pues en general básicamente fue el primer trimestre del año pasado que fue más o menos, y ya el segundo, tercer y cuarto trimestre no se pudo recuperar, tampoco fue tan profunda la caída, pero bueno, en resumen vemos que se acentúa la caída en la producción mexicana con respecto al año pasado, que no fue bueno, y bueno, pues ahora está peor. Y todavía es más grave, tomando en consideración pues que en sí los efectos más fuertes para la economía empezaron aproximadamente por ahí del 15 de marzo, que ya es muy hacia el final del primer trimestre. Es decir, pues estamos completamente seguros que los efectos más duros pues los veremos ahora en segundo y tercer trimestre, pues donde ya todos los meses tendrán estos efectos negativos de la crisis del COVID, ¿no? Entonces, decíamos, bueno, a nivel mundial se espera un menos 3%. Bueno, México desafortunadamente estará con una tasa de crecimiento más negativa que eso. O sea, la caída en la economía mexicana será superior a la caída mundial y muy probablemente pues, sea igual superior a la de las principales economías del mundo. O sea, específicamente, pues será, México tendrá una mayor caída en su producción que Estados Unidos, ¿no? En una comparación directa. Esto es así porque algunas de las industrias mexicanas responden muy rápidamente a caídas en Estados Unidos. Específicamente, pues tenemos la industria automotriz. Pues la gente en tiempos de crisis económica, pues una de las cosas, primero pues por las dificultades de producir.
Y segundo, porque aún cuando las armadoras empiezan a producir, pues una de las cosas que hace la gente en periodos de crisis, pues es posponer la compra de bienes durables, es decir, pues su coche viejito aguanta todavía otro año, entonces pospone la compra de vehículos nuevos, ¿no? Entonces vamos a ver un mercado automotriz deprimido, tanto en Estados Unidos, al que le exportamos mucho, como en México, y bueno, pues esto le va a pegar a todo el sector automotriz, que es muy importante, por ejemplo, en toda nuestra región. Tenemos también que va a haber efectos muy fuertes en la parte turística. Igual, o sea, es un doble ataque, ¿no? Para este tipo de industrias. Por un lado, pues viene el ataque de que ahorita están cerrados, de que está obstaculizada toda la operación de hoteles, restaurantes, clubes, bares, etcétera. Pero aún cuando ya con las medidas pertinentes se puedan ir abriendo, pues vamos a tener la misma situación, ante la pérdida de empleo y la pérdida de ingresos, pues una de las cosas que la gente va a posponer pues es tomar vacaciones, o sea, la gente va a seguir consumiendo los bienes que sean más necesarios, pues alimentos, telecomunicaciones, energéticos, pero pues la parte de lo que es compra de automóviles y la parte de lo que es tomar vacaciones, pues entonces tienen una caída más fuerte. Y finalmente, pues la industria petrolera mexicana, que aunque ha perdido relevancia a nivel global, o sea, en los años 80, pues la industria petrolera era la industria de México, era la industria que generaba todas las producciones, pues ya 40 años después, afortunadamente, se ha diversificado y ya no dependemos tanto de la industria petrolera, pero de todas formas, Pemex sigue siendo pues una empresa muy relevante, especialmente para el gobierno, para las finanzas públicas del gobierno mexicano, y bueno, pues con esta caída impresionante de los precios del petróleo, pues también tendremos ahí afectación. Entonces, eso va a hacer pues que la caída en la economía mexicana pues sea todavía más amplia que lo que va a ser en Estados Unidos y en general a nivel mundial. Gracias, Roberto. Y finalizamos con las conclusiones, bueno, con las observaciones de Gernot. Adelante, Gernot. Sí, tal vez si me permiten de subsumir un poquito. Yo pienso que apenas empezó esta crisis. Es una crisis que anda en 2 capítulos. Primero pegó el virus y después nos encontramos con el reto de reactivar y ordenar las actividades económicas. Y como han dicho Mauricio y Roberto, es un tema bien complejo. Entonces, yo me estoy enfocando en 2 puntos que me dan orientación y que son fáciles para todos de saber, en donde nos encontramos. Uno es el precio del petróleo, ya lo han mencionado, depende México del petróleo al fin del día y se encuentra en una posición de más alto gastos porque los campos se encuentran en el Golfo de México, entonces no tan fácil de producir petróleo de este campos que de otros campos que no se encuentren en el mar y que son de un tamaño más grande. Entonces, una desventaja natural que tiene México, pero además ahora que nos encontramos con precios que a veces son negativos, algo que estaba en fuente de ingresos se puede convertir en una deuda. Entonces, sí hay medidas y precauciones por parte del gobierno y Pemex de tener contratos en que están fijados los precios y los volúmenes que van a exportar y vender en el mercado global, pero estos contratos se van a terminar, algunos tal vez en un año, otros en un par de meses. Y vamos a ver en dónde se encontrará el precio de petróleo cuando se terminan estos contratos. Entonces, precio de petróleo, bien importante. La otra cosa es, como dijeron los dos anteriormente, México como Alemania es una nación que tiene mucho beneficio de sus exportaciones. Estamos trabajando para otras naciones. Estamos produciendo coches también aquí en Alemania, medicina y otras cosas. Por eso, con fronteras cerradas, difícil de exportar, ¿verdad?
Dicen los políticos que sí se puede exportar todavía, pero es más difícil. Y fíjense, no solo la producción se encuentra con problemas, pero también los consumidores. Entonces, son dos capítulos. Ahorita nos encontramos todavía en el primer capítulo, pero aquí en Alemania, en Europa, estamos más o menos adelantándonos al segundo capítulo. Ok, ya no hay tantas infecciones. Eso está en Alemania bajo control, pero también en España y Italia se están mejorando la situación. Pero cómo revivir la economía es un gran reto. Y también tenemos mercados como los Estados Unidos que todavía se encuentran o atrás de nosotros, cerrados en el primer capítulo, entonces no están listos para absorber nuestra producción, nuestras exportaciones. Pues sin duda estamos observando retos muy importantes, muy interesantes. Pues estamos diciendo por aquí de un recuento de sus observaciones. Pues aquellos países que defiendan los empleos son aquellos países que van a poder librar un poco mejor la batalla. Los efectos más duros en el segundo y tercer trimestre van a empezar en esos momentos. México, según expectativas que nos han dado tanto Roberto como Mauricio, tiene una expectativa de crecimiento del 7 al 8% por caídas en sectores clave, como como las exportaciones automotrices, la dependencia del petróleo, el turismo. Y Gernot pues también nos afianza diciéndonos que la crisis apenas comienza y que hay que ver cómo se desarrollan los capítulos o cómo se desarrolla este capítulo en el mundo, dado que allá está adelantada la historia, por decirlo de alguna manera. Bien, tenemos, si les parece bien, voy a leer algunas preguntas y luego continuamos con las conclusiones, con las propuestas. La primera es de A. Soto, que no nos puso bien su nombre, pero ¿qué opinan de los estímulos que está dando el gobierno federal tanto al comercio formal e informal? Si les parece, voy a ir leyendo una o dos y continuamos con la siguiente parte del foro para que podamos darle el dinamismo. ¿Qué opinan ustedes, quien guste opinar de los panelistas, si los estímulos del gobierno federal, me imagino, son suficientes o se deberán dar estímulos fiscales más agresivos como en otros países? ¿Quién le gustaría opinar al respecto? Bien, no, me parece que el país ha quedado corto en cuanto a una política fiscal que genere los incentivos suficientes en cantidad, en calidad, Cuauhtémoc, pero hay otro tema muy importante. Me parece que todos estos estímulos deben de tener como fondo, como prerequisito, el de alguna manera incentivar la protección de los empleos. Y parece que es un tema que es reiterativo, pero vale la pena no quitar el dedo de esta idea fundamental. En la medida en la que el país logre defender fuentes de empleos, en esa misma medida tendrá capacidad de mitigar los efectos negativos en el corto, mediano y largo plazo. Los incentivos fiscales tendrían que estar perfectamente direccionados para fortalecer el capital de trabajo de las empresas, de tal forma que éstas puedan lograr mantener la mayor cantidad de empleos posibles. Y me parece que esto le ha faltado a los programas de estímulo a nivel federal, e incluso analizando diferentes medidas que se han tomado en algunas entidades federativas. El caso de Guanajuato, por ejemplo, es distinto. En el caso de Guanajuato sí hay programas muy direccionados al tema del empleo, que no han sido suficientes, que no han fluido con la velocidad a la que debieron de haber fluido. Eso también es una realidad, pero por lo menos me parece que tienen la idea técnica atrás de que estos estímulos, en todo caso, lo que tendrían que estar buscando es la defensa persistente de fuentes de empleo. Muchas gracias, Mauricio. Siguiente pregunta y continuamos con el panel y voy a volver a abrir el chat para que sigan poniendo sus preguntas, que veo que están muy participativos, lo cual nos da mucho gusto. La siguiente pregunta es específicamente para Gernot. En Europa se ha incentivado la austeridad fiscal en los últimos años. ¿Qué políticas fiscales se han tomado en Alemania y cómo se maneja el tema
de la austeridad en los países en general comparados con México. Si tenemos alguna lección que se pueda aprender de esto. Esta es una pregunta de Leslie Catherine Herrera. ¿Qué opinas, Gernot? Sí, ¿qué puedo decir? Aquí en Alemania, la gran mayoría de la gente todavía se queda con la experiencia de muy alta inflación después de las guerras mundiales que tuvimos. Entonces, ahorros y austeridad es un parte de nuestra manera de pensar. Y tengo que decir, sí, ahorros son claves para endurar el impacto de una crisis, de un imprevisto. Si yo me quedo sin reservas, ¿qué puedo hacer? Se me acaban las opciones, ¿verdad? Entonces, austeridad sí es algo bueno, pero en la situación que tenemos ahora, tenemos que estimular y sea austero o ahorrar y no gastar, no nos ayuda en este momento. En este momento tenemos que sacar de las reservas que hay. Pero eso es el problema que vamos a ver en el mundo. Hay naciones que tienen reservas y otras que no. Unos que tienen más, tienen menos. Entonces, austeridad tiene estos dos aspectos. Sí, ayuda de prepararse, de tener reservas para imprevistas, pero el otro aspecto es que si no gastamos, si no estimulamos, si no apoyamos a la gente y las empresas, se encuentran abandonados, solos. Entonces aquí en Alemania sí ayuda porque a nosotros aquí en Alemania cuando se nos cortan las horas de trabajo o si alguna gente no puede trabajar de ninguna manera, reciben apoyo por el Estado. Eso se llama subsidios de trabajo a corto plazo, Kurzarbeitergeld. Y ayuda mucho porque esta gente que se queda en casa ahora esperando que se pasa la fase inicial de esta crisis, todavía reciben sus salarios más bajos, son unos 67% a 87% de su salario regular, pero eso es mucho más que nada. Entonces, esta gente se puede quedar con su contrato y también las empresas no tienen que dejar a esta gente por los subsidios que reciben por parte del gobierno. Entonces, eso ayuda de mantener el orden que tenemos los contratos con la gente. Pero austeridad también tiene efectos en otros países como Italia. Italia se encuentra en una crisis más profundo, como hemos visto, y hay gente que está especulando o observando que su sistema de salud no es tan bien, se encuentra en una condición suboptimal por falta de gasto y inversiones por el gobierno. Entonces, en este caso, ser austero se convertía en un problema. Entonces, siempre tenemos dos aspectos. Gracias, Gernot. Sin duda, estamos viendo temas interesantes. Los dos, tanto Mauricio y Gernot, en estas últimas respuestas coinciden en que las políticas deben enfocarse a la protección del empleo para que se haga un círculo virtuoso y compensar estos detalles que estamos viendo o esta crisis que apenas está comenzando. Buscar alternativas, según entendemos, para incentivar empleos, para continuar el consumo. Y sí, pues a lo mejor la austeridad es buena, pero hasta ciertos límites. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a ver las propuestas. Ahora vámonos a las propuestas. ¿Qué propuestas tendrían después de esta sección? Igualmente voy a seguir leyendo las preguntas. Cerré temporalmente el chat
Pero, a ver, vamos a ver. Primero tenemos ahora la palabra para Roberto Orozco. Adelante, Roberto. ¿Cuáles serían tus propuestas que consideras podemos tomar en cuenta? Bueno, entonces, ya habíamos platicado, bueno, que va a venir sin lugar a dudas una caída en la producción, que esta caída en la producción pues va a ser de una magnitud más o menos, más o menos como la de 2009, es decir, va a ser un periodo extremadamente difícil y que esto va a redundar en un aumento muy fuerte del desempleo, ¿no? Ahora, una de las características desafortunadas de esta variable económica, de la variable de la tasa de desempleo, es que puede subir muy rápido, pero usualmente va bajando muy, muy lentamente, ¿no? Entonces, pues si lo que observamos justamente en la crisis de 2009 es que la tasa de desempleo subió varios puntos porcentuales muy rápidamente, pero después para ir recuperando todo ese terreno perdido y que vaya disminuyendo la tasa de desempleo no es algo rápido, sino se tardó años y años y años, ¿no? Casi podríamos decir que apenas ya llevaba un par de años en un nivel bajo y ya estamos otra vez en una situación en donde la tasa de desempleo va a volver a subir y se va a tardar mucho tiempo en llegar a los niveles que tenía antes de la crisis, ¿no? Es por ello, bueno, pues que quisiéramos ver medidas más agresivas por parte del gobierno para que defender esta parte de empleo, ¿no? Que es vital. El gobierno federal mexicano pues ha sido algo tímido en su promoción de medidas de apoyo. El secretario de Hacienda recientemente en una entrevista al País dijo que, bueno, que aunque no le han hecho tanta promoción o publicidad, pues la verdad es que sí están implementando distintos programas de apoyo y que no son de una magnitud insignificante, o sea, sino que pues sí van a acabar siendo de 2 puntos del producto, ¿no? Aún así, aún con la explicación que da el secretario de Hacienda, pues le queda a todo el mundo la impresión pues que el gobierno mexicano no está buscando un apoyo decidido a las empresas para que éstas mantengan el empleo y pues más bien ha recurrido ahí a presionarlas, a amenazarlas con exhibir, sobre todo a las grandes empresas, pues que despidan trabajadores, ¿no? Entonces, la primera parte de mi propuesta, pues es que no, ligado con lo que se comentaba hace rato en la pregunta de austeridad por Gernot, pues justamente no es el tiempo para aplicar una austeridad muy estricta, ¿no? Se debe permitir el aumento responsable del nivel de deuda pública. Algunos se va a dar casi de manera automática. Bueno, pues entre otras cosas porque parte de la deuda está en dólares y pues al aumentar el tipo de cambio, pues aumenta el monto de la deuda en pesos. Y por otra parte, al disminuir el PIB en pesos por la caída en la producción, pues entonces la relación deuda-PIB pues tiende normalmente a aumentar. Y si a eso le sumamos todavía que con la caída en la producción va a haber caída en la recaudación, pues entonces todavía nos va generando pues todavía un faltante más grande. Pero aún a pesar del aumento automático que va a tener la deuda pública, aún si el gobierno no aplicara medidas, pues sí sería conveniente todavía irnos un poquito más arriba en esta parte de la deuda pública con medidas bien enfocadas que tiendan a preservar lo más posible de los empleos y que tiendan a preservar la estabilidad del sistema financiero, ¿no? Son como las dos cosas clave que hay que cuidar para que la crisis no sea más dolorosa de lo que ya va a ser, ¿no? Otro punto del que me gustaría hablar es que como parte de las medidas de contención y en línea con lo que se ha hecho en otras partes del mundo, pues se dictaminaron una serie de industrias esenciales e industrias no esenciales, con medidas mucho más restrictivas para las industrias no esenciales. Pero, pues, en parte por el hecho de que la crisis de salud va a terminar antes en Estados Unidos, nos enfrentamos a la situación de que
algunas de las industrias no esenciales de México pues son clave para la integración productiva de América del Norte, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues va a ser necesario afinar todas estas medidas de contingencia, que por supuesto deben seguir, pero va a ser necesario afinarlas para proteger estas cadenas de valor, específicamente, por poner un ejemplo, pues la parte de la proveeduría de componentes automotrices, ¿no? Entonces, pues se le tendrá que en su momento pues que permitir operar para pues aprovechar justamente una de las fortalezas de México, pues es la capacidad de exportar a otros países. Entonces pues justamente el gobierno tiene que proteger esta capacidad exportadora de la economía mexicana, porque va a ser como el primer escalón donde se asiente la recuperación. Muchas gracias, Roberto. Continuamos ahora con Mauricio. Mauricio, ¿cuáles serían tus propuestas? Gracias. Si me permites, hablaría primero de algunas propuestas en lo local y después hablaríamos de algunas propuestas en lo global. Desde lo local, hablando particularmente de política fiscal, Cuauhtémoc, me parece que se deben de generar incentivos fiscales suficientes a las empresas, particularmente el diferimiento de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta, el impuesto a las utilidades. Hace algunos días publicábamos un trabajo en el que evidenciábamos que aproximadamente el 30% del capital de trabajo las empresas en México la destinan a ir pagando pagos provisionales del impuesto sobre la renta. Si logramos no la condonación, pero sí el diferimiento de estos pagos provisionales, estaríamos generándole liquidez directa a las empresas para poder generar este sostenimiento de los empleos. Los programas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas que implican transferencias directas a las empresas, me parece que deben de lograr, y reitero el tema, sobre todo el sostenimiento del trabajo. Creo que deben de ser apoyos condicionados a que las empresas mantengan la mayor cantidad de empleos posibles. Y finalmente, en cuanto a política fiscal, pero no menos importante, las transferencias directas a las familias, un concepto que Gernot ha expresado ya en otras ocasiones. La informalidad de las fuentes de trabajo en México es muy grande y todo este sector informal no tendrá acceso a este tipo de apoyos que pueda dar cualquier nivel de gobierno. En este sentido se puede desatar, o estamos ya viendo en diferentes zonas del país, en el municipio incluso, crisis humanitarias ya muy importantes. Tenemos que generar transferencia directa a las empresas para poder mitigar en la medida de lo posible estas crisis humanitarias que están ya atentando contra la propia dignidad del ser humano ante tantas carencias económicas que están enfrentando una buena cantidad de familias. Desde la política monetaria me parece un gran acierto lo que ha estado realizando el Banco de México, ejecutar una política monetaria expansiva en la que se ha inyectado al sistema cerca de 750,000 millones de pesos, algo así como el 3.5% del Producto Interno Bruto, principalmente a través de la recompra de valores gubernamentales, por un lado. Y por otro lado, la caída que acabamos de observar una vez más en la tasa de interés, que ciertamente podrá tener efectos para incentivar el consumo de las familias, la inversión de las empresas y el propio gasto del gobierno. Desde las políticas empresariales en lo local, me parece que es momento de valorar las estrategias que ayudan a la reactivación del consumo en el paradigma del consumo digital. Hoy más que nunca podemos ver que esta tendencia de consumo digital, de ambientes controlados por el consumidor digitalmente, son aquellas que pueden salir o están saliendo adelante. En este sentido, creo que la lección y la gran estrategia hacia adelante es reconocer que la economía digital llegó para quedarse y que ya no hay punto de regreso para ello. Desde lo global, creo que los distintos gobiernos en el mundo tienen que entender que se deben desarrollar estrategias más de resistencia que de velocidad. Esta crisis económica y sanitaria incluso seguramente traspasará este año, y hasta que no tengamos una vacuna que sea suministrada a la mayor parte de la humanidad, seguiremos viendo efectos intermitentes de esta crisis por COVID. En ese sentido, hay que desarrollar estrategias más de resistencia en 3 grandes áreas, desde mi punto de vista. La primera, inyección permanente de liquidez al sistema financiero, transferencias directas a las empresas para el sostenimiento del empleo y transferencias directas que mitiguen la crisis humanitaria.
Me parece que la gran pandemia que podrá observar el mundo en los próximos meses no será ya la del COVID, será la del hambre, con todos los efectos y dolor que eso va a generar en las sociedades. Muchas gracias, Roberto, Mauricio. Muy interesantes lo que estamos llegando a este momento. En un momento más voy a prender el chat. Ya de cualquier manera tenemos ya varias preguntas. Gernot, adelante con tus conclusiones o con tus propuestas en este caso. Sí, estoy de acuerdo con las respuestas de Roberto y Mauricio. De esta manera tal vez tenemos un poquito de repetición aquí. Pero yo pienso como nación que está aprovechando mucho de sus exportaciones, México o el Banixo tiene que ver que se queda bajo el cambio del peso contra el US dólar, el euro y otras monedas, porque eso ayuda a aumentar la atractividad de México y sus exportaciones. ¿Qué ayuda con eso? También una política de procurar tasas de intereses bajas, ¿no? Entonces, si se presta fácilmente y a un precio bajo un crédito en México, se puede invertir este dinero para generar empleo, para generar oportunidades. Entonces, eso también es algo que se puede implementar de una manera bastante fácil por el Banixo, pero como dice Roberto, el elemento de organizarse en empresas y de identificar a sus trabajadores, eso es lo que toma tiempo. Es muy fácil dejar a gente, es muy difícil de encontrar a gente con quienes puedo trabajar y unirme formando una organización como una empresa. Yo pienso que sí, esta observación es clave para entender el capítulo que sigue, el capítulo de la recuperación. Y al fin del día, como ya dije, Kurzarbeitergeld o sus subsidios para los trabajadores no solo ayuda a los trabajadores, también a las empresas, porque de esta manera aquí en Alemania tenemos estabilidad y continuidad. Yo todavía me encuentro trabajando por IBM y en el caso que si no nos llegan suficientemente negocio, me pagaría el gobierno por IBM. Entonces me puedo quedar en este contrato y también permite a la empresa de quedarse conmigo. De esta manera podemos conseguir nuestros objetivos conjuntos. Es más fácil. Nuestros objetivos conjuntos, sin duda esta última reflexión me gustó mucho. Y bueno, pues redondeando todo lo que han comentado ahorita los participantes, los panelistas, pues hablan de reactivación de la cadena de valor, de tener una política monetaria expansiva, la reactivación del consumo digital que estamos viendo que es una oportunidad, como primero Roberto lo decía al principio y que Mauricio lo apoya en esta última intervención, el tener muy en mente el consumo por medios digitales. Y una observación importantísima es que vamos a seguir teniendo crisis intermitentes. Hay que desarrollar un poco esta resistencia que dice Mauricio ante estas crisis que no se va a acabar en el corto plazo. Vamos a seguir teniendo pequeñas crisis intermitentes y Gernot, pues aquí en la misma lámina nos sugiere hacer un poco más, bajar un poco más el tipo de cambio, o sea, devaluar un poco más la moneda para que sea más atractiva, y los subsidios de jornada reducida, que también son interesantes. Bien, tenemos algunas preguntas. Déjenme ver porque sí me da muchísimo gusto que están muy activos. Específicamente a Mauricio le preguntan ¿cuál es el tiempo en meses que se estima? Y yo creo que esto es muy complicado, de la contingencia y por consecuencia la crisis económica del país en el panorama actual. Bien,
Pues es la pregunta del millón. Claro. Me parece, y decía hace un momento, que es muy prematuro hacer un corte de caja para terminar de entender los efectos que puede tener esta crisis, y en función de esos efectos, pues veremos los espacios de recuperación. Hace algunos días, Deloitte daba a conocer un forecast de recuperación para España, en donde aproximadamente la mitad de los sectores empezarían a tener niveles de actividad similares a los del año anterior en el mes de diciembre. Pero hay que considerar, como bien lo decía Gernot, que pues en Europa llevan por lo menos un mes adelantados este proceso de transmisión de contagios comunitarios, y eso nos colocaría a nosotros en una recuperación más o menos hacia el primer trimestre del año que entra, pero hay que considerar que en ese sentido Europa tendrá una ventaja. Si logra echar a andar mecanismos de recuperación económica en el último trimestre del año, en donde por estacionalidad es más simple aumentar la actividad económica, eso genera una ventaja. De este lado del mundo, donde empecemos a reactivar algunos sectores en particular, ya con los mismos niveles de actividad previos a la crisis, a principios del año que entra, en el primer trimestre del año, pues desgraciadamente este trimestre es eventualmente y por estacionalidad el más complejo para tener actividad económica. La estacionalidad me parece que también jugará en contra de América y de África, jugará un poco a favor de Europa, jugará un poco a favor de Asia, y en ese sentido se tienen que tomar las decisiones muy estratégicas y muy puntuales de cuándo y cómo ir reactivando los diferentes sectores económicos. Hablaba ya Roberto de sectores tractores para nuestra economía, como por ejemplo automotriz en esta parte del país, en donde sin duda, en cuanto se logre activar la industria automotriz, pues echarán a andar diferentes cadenas de valor que pueden apresurar el proceso de recuperación. Concluyendo, no hay una respuesta tajante. La recuperación se irá viendo de manera gradual, de manera sectorial, e incluso a ritmos diferentes en las distintas regiones del país. Muchísimas gracias, Mauricio. La siguiente pregunta, estamos ya casi sobre el tiempo, pero es muy importante que yo conjunte esta pregunta en varias inquietudes que están externándonos en el público. Es la parte individual, los individuos, las personas, los comerciantes, los obreros, los empleados. ¿Qué nos aconsejan? Por aquí nos preguntan en aspectos financieros. ¿Ahorramos? ¿Hacemos alguna inversión? ¿Qué tipo de inversión? ¿Qué debemos evitar? Por ahí hay un comentario de si es prudente el Nortexit, en donde algunos gobernadores se quieren poner de acuerdo. Bueno, no sé si sea algo como un poco de fake news mezclado con realidad, en que dividamos el país. Pero ¿qué opinan primero que nada en lo individual? ¿Qué deberá hacer un individuo de a pie? ¿Qué le recomendarían en general a la gente ante este panorama? Quien guste. Si me permiten la primera palabra, yo pienso que tener reservas en forma de ahorros es muy, muy importante, porque siempre tenemos imprevistos. Eso es uno. Entonces, cada uno de nosotros como individuos y también como organizaciones, como empresas, tenemos que tener reservas. Eso es muy importante. Entonces, cuando se ofrece la oportunidad de ser austero, de no gastar demasiado, se puede acumular reservas y eso ayuda. ¿Alguien más? Adelante. Reforzar un poco la idea, Cuauhtémoc. Al principio de año, cuando dábamos algunas pláticas sobre expectativas económicas de México y no se tenía aún en claro cuál podía ser el impacto de esto que se escuchaba que estaba pasando en Asia y lo veíamos muy lejano, decíamos ya que particularmente en el 2020 las familias mexicanas tendrían que tomarse en serio esto del fondo de contingencia familiar. Este fondo de reserva para poder responder ante diferentes tipos de shocks. Y lo apuntábamos porque, lo decía también Roberto ya hace un momento, traíamos 3 trimestres ya en el 2019 de crecimiento negativo de la economía. Viene ya uno adicional, el primer trimestre de este año, y apuntábamos ya que la situación se podía poner compleja para el sistema económico mexicano previo a la crisis de COVID.
Hoy, desde luego, la situación cambia completamente, conociendo o tratando ya de entender todo este impacto negativo que tendrá en el sistema económico, y coincido plenamente en que hoy más que nunca la idea de tener un fondo de reserva familiar es fundamental. Segundo, aquellos que aún conservan el empleo, defenderlo a toda costa, ¿no? Hoy más que nunca se necesita una gran solidaridad entre empresas, entre trabajadores, entre los diferentes actores económicos. Cuidar mucho el empleo. Y tercero, e importantísimo, Cuauhtémoc, no hay reglas, y menos en situaciones de tanta incertidumbre como la actual, para hacerse rico rápido. Eso no existe. El mensaje detrás de esta idea es decirle a cada uno de los mexicanos: no inviertan en nada que no entiendan. No inviertan en instrumentos que prometan hacerse ricos aprovechando la crisis o aprovechando la coyuntura. Eso casi siempre es un fraude. No inviertan un solo peso, un solo centavo en algún instrumento al que financieramente no le entiendan cómo opera. Robert, ¿te gustaría aportar algo a esta conclusión, a esta pregunta? ¿Qué podríamos hacer los individuos? Bueno, obviamente varía el tipo de recomendaciones con respecto a lo que es la situación económica de la familia. No es lo mismo una familia que conserva sus fuentes de ingreso a una familia que se ve muy mermada alguna fuente de ingreso, ¿no? Pero bueno, algunos consejos generales, pues es tener cuidado con los financiamientos a los que podemos recurrir en caso de problemas. O sea, si tenemos un faltante, pues entonces viene la tentación de utilizar algún tipo de financiamiento. Si se hace de manera responsable, pues entonces está bien, pero hay ciertos financiamientos pues, que son muy costosos. Por ejemplo, las tarjetas de crédito, si hacemos un financiamiento con meses sin intereses o con pagos fijos, pues entonces no es tan malo, pero si financiamos a la tasa de interés que tal cual trae la tarjeta de crédito, pues usualmente son tasas que exceden del 50% anual. Entonces, y con la composición de intereses, pues fácilmente se puede hacer una deuda impagable, ¿no? Entonces, bueno, les recomendaría que tuvieran cuidado con esta herramienta de pedir prestado, utilizada de manera responsable. Pues sabemos, por otra parte, que hay que tener un cierto optimismo de que pues las crisis no son para siempre, ¿no? O sea, después de la crisis viene la recuperación, como fue el caso del 94-95, como fue el caso del 2009. Entonces, bueno, pues de la misma manera ahorita vamos a empezar, sobre todo en materia económica, la parte más oscura de la crisis, pero eventualmente vendrá la parte de la recuperación, ¿no? Y pues si necesitamos de algún tipo de financiamiento, está bien, pero buscar que sea bajo las mejores condiciones y buscar que una vez que se venga la recuperación, pues sí lo podamos pagar, ¿no? Una pregunta que estoy fusionando y de otras, inversiones como CETES o en moneda extranjera, ¿qué opinan al respecto? Para quien tenga la posibilidad de hacerlo. Parece que en este momento entrar en inversiones, por ejemplo, dolarizadas o en euros, no es un buen momento. Está muy caro para los mexicanos este tipo de inversiones, y en el mediano plazo se puede prever una apreciación del peso. Creo que hoy por hoy los instrumentos gubernamentales como el CETES sigue siendo una buena opción. Paga un interés real positivo, aún atractivo, y es muy fácil entrar y salir de este tipo de instrumentos, ¿no? Para un pequeño inversionista, por ejemplo, pues se tiene a la mano la herramienta de CETES Directo, en donde simplemente dando de alta una cuenta clave, firmando un contrato de intermediación bursátil con Nacional Financiera, se puede invertir y desinvertir de forma muy ágil en valores gubernamentales. Lo importante, ciertamente, es generar o tratar de generar este ahorro y de proteger su capacidad de compra. Buscar algún instrumento que esté pagando, pues, por lo menos la inflación, si es posible, porque es lo deseable, arriba de la inflación, y hoy el CETE cumple con estas características. ¿Qué opinarían de la industria de la construcción específicamente? Armando Tello nos preguntó esto.
¿Cuál es su perspectiva? Igual que tal vez puedo comentar, muchos proyectos son de largo plazo, entonces no cambian o no están reaccionando tan rápido. Por eso hay tal vez más inercia, si se puede describir así. Pero al fin del día, este sector es bien sensible al sector financiero y las condiciones en que se pueden financiar estos proyectos que normalmente son no solo de largo plazo, pero también de mucho dinero. Entonces, es más difícil para este sector esta situación. Entonces, en el corto plazo no vemos una recuperación en corto plazo. Definitivamente lo vemos en mediano plazo. Y por último, con esta pregunta cierro. Gaby Cariño nos habla de sectores económicos que no se vieron tan afectados como la industria alimenticia y farmacéutica, porque precisamente en la coyuntura actual se siguen consumiendo. Pero ¿qué les recomendarían a quienes están en estas industrias? Porque después de la pandemia la gente, el mercado va a dejar de comprar y es posible que haya un sobreinventario. ¿Ustedes qué les recomendarían a estas industrias que en este momento de corto plazo se están viendo beneficiadas? Yo creo que en el mediano plazo seguirán siendo beneficiadas porque estamos hablando de industrias de primerísima necesidad en donde los presupuestos familiares suelen privilegiar el gasto en ese tipo de bienes y de servicios. Sin embargo, me parece que aún a ellas este tema de la digitalización se debe de interiorizar, se debe de profundizar para poder rentabilizar todos los efectos positivos que puedan tener de la situación que hoy las favorece, ¿no? Si se puede hablar, no me deja muy cómodo hablar de que en épocas de crisis generalizadas haya sectores que son favorecidos porque finalmente forman parte de un sistema que está deprimido, un sistema que no está generando una acción o un actuar de manera sistémico correcto y tarde o temprano todos vemos los efectos, ¿no? Producir alimentos no necesariamente, o medicina no necesariamente asegura la salud de la empresa porque sus consumidores, no todos ellos trabajan en el sector alimentos o en el sector medicina. Si son productos de primera necesidad, se privilegia el gasto familiar en ellos, sin embargo, es muy complejo hablar de industrias ganadoras o industrias benéficas cuando todo el sistema económico está comprometido. Bueno, pues con este cierre terminamos y concluimos nuestro panel. Agradecemos a los expertos Mauricio Hernández, Roberto Orozco y Gernot Rumpf por habernos acompañado y obviamente a todos los estudiantes, a todos los egresados, los padres de familia, público en general que estuvieron hoy siguiendo esta transmisión. Estamos muy agradecidos con ustedes. La Facultad de Negocios de la Universidad de Celaya pone a su disposición este tipo de paneles y vamos a continuar ofreciendo más paneles de este tipo. Estén pendientes de nuestras redes sociales para que puedan acompañarnos. Por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que tengan muy buen día. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora sí damos permiso de que prendan toda su cámara, prendan su cámara para verlos. Ándele, está. Adiós, gracias. No estamos cerca, pero lo sentimos cerca todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Ánimo. Muy bien por David que lleva el cubrebocas. Muchas gracias. Adiós. Saludos a todos. Gracias. Ajá.